¿Qué tal, detallistas? Se les saluda y como siempre les agradezco este espacio de su valioso tiempo que comparten conmigo acompañándome en un nuevo video. Así que les prometo, trataré que sea de su agrado. Este es el sexto video sobre Altair. Si esta librería es nueva para ti, te invito a que mires el video introductorio sobre esta hermosa herramienta de visualización. Así que te estará apareciendo en estos momentos en la pantalla el enlace para que lo veas y entiendas el porqué de esta serie de videos. Y si quieres verlo despuesito, pues te dejo allí el enlace en la caja de descripción. De igual forma, si ya sabes más de Altair, pero es el primer video que ves de esta serie, te dejo también el enlace de reproducción para esta librería. Hoy vamos a tratar las distintas formas de crear gráficas interactivas con Altair. Vamos a ver una pequeña introducción a la forma como se selecciona los datos que queremos que sean interactivos, cómo realizar consultas dinámicas, enfoque, paneo, zoom, detalles a petición y cómo podemos hacer enlaces para que enlazar, digamos, que lo que estamos seleccionando en una gráfica también tenga efectos sobre otra. Así que no los confundo más, espero les sea de utilidad. Comencemos. Vamos a comenzar con las gráficas interactivas en Altair. La interacción no es más que otra herramienta de visualización cuando tenemos datos que son pues de muchas variables y que los canales de codificación tradicionales que hemos visto ya en videos anteriores no nos dan abasto, pues entonces necesitamos dar un pasito más y para eso sirven las gráficas interactivas. Los datos que utilizaremos en este video son 5 conjuntos de datos. El primero de ellos es CAR, que como su nombre lo indica se trata sobre automóviles y el cual contiene características de estos para distintos modelos como puede ser su consumo, etcétera, etcétera. Datos movies, que ya lo utilizamos en un video anterior que fue sobre la transformación de datos. Vamos a utilizar los datos de SIP 500 que contiene información de 10 años acerca de precios de acciones, el conjunto de datos stocks que contiene información de acciones de empresas de tecnología y por último los datos flight que es información sobre vuelos, incluye hora de salida, la distancia, demora en la llegada, etcétera. Bien, vamos a comenzar con la introducción a las selecciones. Esta es la parte que vamos a ver con un poquito más de detenimiento, ya que es sobre la cual se basa todo el resto de la información que se encuentra en este notebook. Y media vez entienda esto, yo creo que lo demás es mucho más fácil seguirlo por su cuenta. Así que para que el video no se haga más largo, nos vamos a detener un poquito más en esto y los otros solo vamos a ver algunos casos especiales. En esta primera gráfica lo que vamos a ver es cómo seleccionar un solo punto. Es decir, le doy clic sobre un punto. Si ven, ese punto seleccionado queda en azul, el resto de los puntos quedan en gris. Si le hago clic afuera de la gráfica, es decir, donde no hay ningún punto, pues se deseleccionan todos y todos quedan en azul. Bien, ¿cómo hicimos eso? Lo primero que tenemos que hacer es ocupar este método selection igual a alt.selection-single entre paréntesis y acá estamos definiendo el objeto selection. Bien, entonces realizamos una gráfica con marcadores de círculos como ya sabemos hacer. Y lo único que le ponemos es añadir la forma en cómo se va a hacer la selección. Por eso se le pone punto add selection. ¿Sí? Y adentro como de esta cajita, por así decirlo, ya le ponemos nosotros el método que queremos utilizar, que en este habíamos definido selection. Entonces aquí en selection habíamos puesto nosotros este guión bajo guión single. ¿Qué significa eso? Pues significa que únicamente se va a seleccionar un solo punto. Dentro de los codificadores vamos a
hacer algo distinto a lo que hemos venido trabajando. Bueno, definimos cuál es el codificador de X, cuál es el codificador Y, y aquí en el codificador color vamos a poner una condición, ¿sí? alt.condition, esta parte de acá, y nuevamente le decimos cuál es la condición y es selection, ¿sí? La selección que habíamos definido, que es utilizar un solo punto. Entonces le decimos ok, lo que se va a seleccionar son los datos en base a los cilindros y el valor alternativo, es decir, para aquellos que no están seleccionados, va a ser el valor gris. Y hacemos lo mismo para la codificación de la opacidad. Le ingresamos una condición, un condicionante que está relacionado con selection, con la forma de selección que definimos, y decimos a los valores, le vamos a poner 0.8, y a los que no están seleccionados van a tener una opacidad de 0.1. Entonces, resumiendo, ¿qué hicimos? Primero, crear la forma en cómo se va a seleccionar, ¿sí? alt.selection-single. Esto es lo que se modifica dependiendo del tipo de selección que queramos realizar. Aquí definimos nuestra gráfica como ya hemos venido anteriormente, solo que le agregamos que esta gráfica va a tener una selección que la definimos anteriormente. Y en nuestra codificación vamos a agregarle una condicionante para el color y para la opacidad. Entonces ya con eso tenemos la gráfica que lo único que hace es seleccionamos un punto, ese punto se queda en azul y el resto se queda en gris con una opacidad menor. Bien, como les mencioné, el selección-single es solamente una de las formas que hay para seleccionarlo. Si bien acá tenemos estas tres formas, la single que acabamos de ver, -multi y -interval. -multi es para seleccionar varios valores al mismo tiempo. Vamos seleccionando un punto a la vez, hacemos clic en un punto, ponemos shift y con eso seleccionamos otro punto y así vamos seleccionando todos los puntos que queramos. Y la selección de intervalos simplemente es seleccionar un rango continuo de valores y vamos a ver cómo funciona cada uno de esos. Para esto nos vamos a valer de una función para no tener que estar repitiendo todo el montón de código. Vamos a crear una función. Si ven, a lo único que le entra a la función como variable es selection, y selection lo que va a contener es la forma en cómo se realiza la selección, que va a retornar, o sea que va a dar como salida esta selección una gráfica, ¿sí? Con marcador de círculo que contiene una selección, ya como la vimos anteriormente, los codificadores X, Y, lo mismo para color y opacidad. Le vamos a poner nuestras condicionantes y aquí solamente son las propiedades de ancho y alto de la gráfica. Entonces esa función la vamos a utilizar junto con concat, hconcat, que ya en un notebook anterior está explicado, que simplemente es concatenar en forma horizontal las gráficas. Entonces, si ven, estamos concatenando tres gráficas que en lo único que se diferencian es en la forma en cómo realizamos la selección. En la primera es selection-single, en la segunda es selection-multi y la última selection-interval. ¿Sí? Entonces ahí están las tres formas de selección. Entonces la primera, como ya la habíamos visto, la segunda, hacemos clic sobre un punto de la gráfica, luego presionamos shift y clic, shift y clic.
Y así vamos seleccionando varios puntos de la gráfica. Y por último, selección de intervalo. La última gráfica. Ok, continuemos. Siempre utilizando la función que habíamos definido para las gráficas. Aquí vamos a utilizar ahora otro tipo de selección. Aquí estamos concatenando dos gráficas, single mouse over y multi shift mouse over. ¿Qué significa esto? Bueno, no voy a explicar esto que ya lo vimos. ¿Sí? Acá no es necesario que yo le haga clic, sino que simplemente por donde voy pasando el ratón va seleccionando un punto, ¿sí? Sin necesidad de que yo haga clic como en el anterior. Y acá es lo mismo, solo que si yo mantengo presionada la tecla Shift, se va seleccionando los distintos puntos. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre la gráfica que vimos anteriormente y lo que es diferente, digamos, dentro del código es nada más que le ponemos on igual mouse over. O sea, es decir, que el mouse encima de la gráfica. Eso es la forma en que se realiza la selección. Entonces, esto nos va a servir para las gráficas que ahora vienen a continuación. Sí, ahorita vamos a ver las consultas dinámicas. Estas consultas dinámicas nos ayuda para hacer una exploración mucho más rápida de nuestros datos. Representa una consulta de manera gráfica, es decir, no tengo que yo escribir un código para realizar la consulta, sino que lo que yo quiero ver de la determinada gráfica lo realizo de manera iterativa. Bien, vamos a verlo, no vamos a entrar en mayor detalle explicativo. Ahí está, digamos, toda la definición escrita. Aquí lo único que hacemos es crear otras variables que vamos a utilizar. ¿Sí? Bien, aquí ya viene lo que nos interesa. ¿Qué tiene de diferente esta con las gráficas que hemos visto anteriormente? La diferencia es, bueno, aparte de que ya nos muestra al pasar el mouse el título de la película, ¿sí? Una forma de añadir un poco más de interacción. Lo especial es que tenemos esta cajita acá donde vamos a seleccionar la película por su género, ¿sí? Aquí por defecto tiene el género acción porque así se ha codificado, y cuando le doy clic acá me aparecen los distintos géneros que hay. Entonces si yo selecciono el género drama, me va a seleccionar automáticamente. Veamos qué fue lo que pasó acá. Permitan. Drama. Ok. Acción. Aventura. Comedia. Y así nos permite realizar la selección a través de esta cajita. Aquí lo único que hacemos es la forma de seleccionar. Así que lo único que vamos a explicar es esta parte del código, porque lo demás es lo mismo que vimos anteriormente. Si le ponemos que es como si fuera una selección individual, Name selecciona es lo que voy a cambiar el tema ahorita de este Visual Studio Code porque acá hay un texto que por el tema creo que no se está viendo. Veamos, permítanme. Bueno, me van a disculpar. Ahora sí se ve el texto acá. No me había percatado que el tema que estaba utilizando en Visual Studio Code no hacía que el texto no apareciera. Regresando, name igual selecciona. Acá lo único que se hace es colocar el texto que va a aparecer acá. Si ven, espero que se alcance a ver, aquí se selecciona guión bajo mayor guión bajo género, o sea, que es el campo por medio del cual
se va a habilitar esta cajita de selección. ¿Sí? Definimos cuál es ese campo, está acá. Este es el género que va a aparecer por defecto. ¿Sí? Aquí ponemos el que nosotros deseamos. En este caso se puso que es el de acción. Y acá lo único que hacemos es relacionar, es decir, tenemos que definir que lo que seleccionamos acá en esta caja de alguna forma va a estar ligado a lo que aparece en la gráfica. Y eso lo hacemos a través de esto. ¿Sí? Aquí le estamos diciendo, mira, lo que estás ocupando, lo que estás seleccionando acá, es lo que va a estar ligado a la gráfica. Y de esa forma es que realizamos esta selección. Bien, en esta gráfica vamos a mostrar cómo se hace como una doble selección. Una es a través de las cajitas estas que ya vimos y la otra es a través de estos botoncitos. ¿Sí? Vamos, selecciono acá un género y acá voy a seleccionar para qué edad está clasificado. Entonces, dependiendo de lo que vaya seleccionando, ¿sí? Así me va a ir variando. Entonces hace esa doble selección. Bien, diferencias. Lo único que cambia es que aquí en campo son dos campos ahora, ¿sí? El género y la clasificación, ¿sí? De la edad. Ahora ponemos que el género por defecto es drama y que la edad, la clasificación por edad es R. Y acá hacemos lo mismo de la vez anterior, ¿sí? Donde le decimos, mira, la caja es binding-select, va a estar ligada con el género y MPA rating va a estar ligado con MPA y aquí es la opción binding-radio, que son, así se les conoce a esos botoncitos. Entonces le decimos que esa va a ser como el enlace, la liga o sí, el enlace que va a tener estos métodos de selección con la gráfica. Bien, en esta gráfica lo que se hace es yo selecciono alguna sección del histograma de la grafiquita de arriba y automáticamente me va a ir seleccionando los puntos que corresponden en la gráfica de abajo. Este tipo de gráfica que se hace acá se le conoce como brush, así de cepillo. Entonces aquí seleccionamos ese cepillo, digamos, que es alt.selection interval. Si ven, acá estamos utilizando la selección por intervalo que vimos anteriormente. Entonces lo que hacemos es seleccionar lo que hacemos es definir esa selección para que interactúe la gráfica de arriba con la de abajo, como hemos visto. Entonces la única diferencia es que yo le digo que ocupe ese tipo de selección y que la codificación va a estar únicamente limitada al eje X. Si ven, la selección está limitada al eje X. Yo no puedo comenzar a hacer como un recuadro. Simplemente es moverla sobre el eje X y selecciona todo lo que está en ese rango que estoy seleccionando del eje X. Entonces a esta selección yo le doy el nombre de brush, como de cepillo, ¿sí? Y esa selección es la que vamos a pasar al histograma acá. Y de la misma forma vamos a pasarla como condicionante aquí abajo a la segunda gráfica. No entro en detalle de la construcción de la gráfica porque eso ya lo sabemos. Y acá abajo lo único que hago es unir ambas gráficas. Ahora vamos a la parte que es el paneo
y y el zoom, el panning and zooming, que lo que hace, entonces lo que hace acá esta gráfica es, le puedo hacer zoom con el mouse, ¿sí? Con el scroll del mouse, y el paneo o desplazamiento, ¿sí? Simplemente es mover la gráfica. ¿Qué es lo importante en el código? Acá es donde definimos cómo se hace la selección. Es una selección de intervalos y el bind está definido en base a las escalas. ¿Por qué las escalas? O sea, la escala del eje X y la escala del eje Y, porque es lo que se va modificando, ¿sí? Cuando yo le hago el zoom, si ven, se modifica la escala del eje Y y la escala del eje X. Lo mismo cuando le hago el desplazamiento, se modifica el eje X y se modifica el eje Y. Bueno, algo que no había aclarado en las otras gráficas es esto de tooltip. Bueno, ya lo habíamos visto en otro video, pero no está de más recordarlo, que esto es donde yo le defino qué es lo que quiero yo que me muestren estas etiquetas, ¿sí? El título, la fecha en que salió la película, la calificación IMDb y la calificación de Rotten Tomatoes. Eso se lo defino acá. Bien, esta grafiquita se las dejo de deberes, de tarea. Aparte es un poco similar a lo que ya hemos visto anteriormente, que es cuando seleccionamos datos en una gráfica, al final terminamos afectando lo que se muestra en la otra. Si bien aplicamos acá lo mismo que hemos visto, la selección de intervalo sobre el eje X, y esto lo definimos como brush, y eso es lo que va a ir en la otra gráficas para realizar la selección. Ahora vamos a ver esta parte de detalles a petición. Acá esta gráfica lo que se hace es, al posarnos sobre un determinado punto, nos muestra la información que nosotros hemos puesto. ¿Sí? En este caso es el título de la película. Acá lo que hace es, me pongo sobre un punto, presiono, hago clic, luego me muevo sobre otro punto, presiono Shift y hago clic, luego me muevo sobre otro punto, presiono Shift, hago clic, y así puedo ir seleccionando. Como ya habíamos visto anteriormente, tiene esa opción. Aquí la única diferencia es que nos muestra lo que nosotros hemos puesto, que queremos ver al respecto de ese punto. Algo que en los ejemplos que vimos anteriormente, en los primeros ejemplos, únicamente seleccionábamos el punto. Aquí nos muestra información. Vamos a entrar a detalle del código, porque con lo que hemos visto anteriormente y con lo que está allí explicado en el notebook, considero que se puede entender con facilidad. Esta gráfica lo que hace es, a medida que nos vamos desplazando, nos va mostrando la información sobre el precio de la acción que estamos viendo, o de todas las acciones, perdón, que estamos viendo. Si bien el desplazamiento que hacemos es sobre el eje X y nos muestra el precio. Esta gráfica no vamos a ver el detalle. De esta gráfica no veremos el detalle del código, pero vamos a explicar un poco cómo está construida, y les aseguro que eso les va a ayudar a facilitar el entendimiento del código. Esta gráfica está hecha por capas. Sí, hemos tenido que definir primero qué es lo que se va a mostrar, es decir, esos puntitos, cómo se van a mostrar ese precio. Le decimos que únicamente muestre cuando yo paso el ratón, y que me muestre la información del punto más cercano. Tenemos que definir esa línea gris vertical,
y definimos cada una también de las líneas que se muestran que contienen el precio de las acciones. Adicionalmente, definimos este puntito que aparece acá, sí, sobre, vamos a ver aquí, creo que sería más fácil. Sobre la línea azul, aquí hay un puntito, sobre la línea anaranjada, otro puntito, sobre la línea verde, otro puntito, y sobre la azul oscura, otro punto. Hay otra capa en la cual definimos esos puntos. También definimos la forma en cómo se muestra el texto. Si ustedes ven, digamos, en el caso de ahorita, acá en la curva azul oscura, el texto, cuando aparece sobre la gráfica, es como que si el texto se sobrepone a la gráfica. Entonces eso también lo definimos en otra capita. Entonces es una gráfica construida de varias capas. Y luego lo que hacemos es únicamente pues unificar todas esas capas. Entonces ahí está el código explicado cómo se realiza. Esta gráfica, su funcionamiento es similar a lo que hemos visto anteriormente, pero obviamente con mucha más información. ¿Qué es lo que hace esta gráfica? Si yo selecciono un grupo de datos de la primera gráfica, automáticamente me va a seleccionar esos datos que están relacionados con esta ventana en las demás gráficas. Sí, entonces, no sé, por decir algo, yo estoy seleccionando aquí este grupo de la aceleración que va de como de 7 a 15 con 10 a 20 millas por galón. Entonces, ven acá, este que es millas por galón por caballos de fuerza, me selecciona ese rango de 10 a 20 millas por galón. En esta otra gráfica donde está la aceleración, yo aquí seleccioné ese rango de 7 a 15, entonces me selecciona acá todos los datos que están de 7 a 15 y así con las demás gráficas. Entonces lo que puedo ver es decir, bueno, en este rango de aceleración que yo seleccioné acá, también estoy viendo que los caballos de fuerza por lo general son más altos que los otros en ese rango que seleccioné de aceleración. Por decir algo, en este rango que seleccioné de millas por galón, este es el rango seleccionado y esto es el rango de los caballos de fuerza que están dentro de ese rango de consumo de combustible. Y para eso sirve ese tipo de gráficas. Es una gráfica donde estamos viendo múltiples variables, ¿sí? Con múltiples relaciones, pero me da la ventaja de que si selecciono un grupo de interés en una gráfica, ese grupo de interés se va a ver en las demás gráficas, ayudándome y facilitándome el análisis. Lo mismo, no voy a explicar el código. Si tienen alguna duda del código, por favor, me dejan su comentario, me escriben por Twitter, por Facebook o por Instagram, como se les haga más fácil. Solo tal vez explicar algo rápido, más que explicar, es esta parte de acá, ¿sí? Este resolve, que aquí tiene la opción global. Si ustedes ven acá en este texto, explica que hay otras opciones, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan lo que dice acá, que simplemente es cambiar global por estas otras opciones que hay. Y realmente es muy interesante las gráficas y la forma como las interacciones que se crean con estas otras opciones. Así que, bueno, vamos a probar una, vamos a ver unión. ¿Sí? Solo vamos a cambiar acá. Si bien a primera vista es la misma gráfica, pero tiene esto. Yo selecciono este pedacito acá, le doy Shift y puedo seleccionar este otro pedacito de esta otra gráfica. ¿Sí? Repito.
yo selecciono un grupo de interés de esta gráfica aquí y luego digo, ah, bueno, pero también me interesa este otro grupito de datos de esta gráfica acá. Entonces ya me muestra, sí, en las otras gráficas, estos dos grupos que yo he seleccionado. Y digo, bueno, también me interesa este otro por acá. Y puedo seleccionar los grupos de interés que quiera. Entonces, es realmente muy versátil este tipo de visualización. Vamos a regresar aquí el dato a global. Y por último, este gráfico. Este gráfico es más o menos parecido al anterior, pero tiene una particularidad que al final me muestra únicamente como la intersección de las selecciones que yo haga. Ejemplo, selecciono el primer grupo de datos en esta gráfica. ¿Sí? Me dice, a ese primer grupo de esta gráfica corresponde a estos grupos de acá que están seleccionados, pero yo vengo y selecciono otro grupo en esta gráfica. Entonces, si ven, anteriormente acá me mostraba más datos en azul, aquí ya ahora solo me está mostrando estos pedacitos de gráfico, es decir, que ahora solo me está mostrando la intersección de estas dos áreas en las tres gráficas. Y si yo todavía vengo y en esta tercera hago esa selección, entonces si ven, este ya me selecciona muy poquitos datos acá y muy poquitos datos acá, porque estoy haciendo la intersección de esos tres datos. Entonces vamos a deseleccionar y vamos a agarrar un rango mayor para que se vea. Sí, ahora vamos a seleccionar un rango acá y por último un rango acá. Entonces si se fijaron, se fue variando lo que está en azul de los tres gráficos conforme a la selección que yo voy haciendo. Repito, lo que me muestra es la intersección de las tres selecciones que realicé. Entonces, con esto llegamos al final de este video. Como ven, hay muchas formas de trabajar los gráficos interactivos con Altair y todas son herramientas muy poderosas. Hay una gran cantidad de formas de hacer las cosas. Por eso repasen bien el notebook. Y les aseguro que lo van a encontrar muy interesante, porque realmente lo es. Y ya saben, de verdad, por favor, ¿tienen alguna duda? Contáctenme. Ahí tienen toda la información para que lo puedan realizar. Y de esta forma llegamos al final del video, dataístas. Gracias por acompañarme. Si lo encontraste de utilidad, me vendría bien un like y que lo compartas en tus redes sociales. Si no quieres perderte nuevos videos, recuerda suscribirte y activar la campanita y así nos ayudamos mutuamente. Aquí está toda la información de las redes sociales por medio de la cual me puedes contactar y podemos interactuar. Ahí te los dejo, no dudes en hacerlo. Y recuerda, dataístas, los datos no mienten. Hasta pronto.